Lo próximo que te mostraré será cómo crear el iPad. Esta lección no se centra en crear el mockup, sino en presentar la idea de los recursos de dominio público, los cuales usaremos. Un recurso de dominio público es aquel que es gratuito, sin copyright, y cualquiera puede descargarlo, editarlo y usarlo. Los recursos entran en el dominio público cuando la fecha del copyright ha expirado, como suele ocurrir con fotografías, cuadros u obras musicales. También puede darse la circunstancia de que el autor haya publicado la imagen sin ninguna restricción o requisito legal. Si quisieras usar este iPad, la imagen se podría encontrar en Wikimedia, así como en otras fuentes de recursos de dominio público. Pero comprueba las restricciones, ya que no todos los recursos son iguales. Esto lo puedes encontrar si escribes Evan Amos iPad. Es el primer resultado que sale. Pertenece al dominio público porque, si bajas hasta esa parte de la página, verás que pone «Yo, el titular de los derechos de autor de esta obra, lo libero al dominio público». Eso nos permite usarla como queramos, y se aplica en todo el mundo. También tiene este símbolo, que indica que pertenece al dominio público. Para comprobar esto más detenidamente, veamos un ejemplo en el que se requiere atribución. En este caso, el recurso es gratuito, pero está sujeto a unas restricciones. Aquí pone que el recurso puede utilizarse gratis bajo una serie de condiciones, que son el reconocimiento y compartir igual. Además, hay un símbolo de copyright. Como la imagen del iPad no tiene, puedo descargarla y abrirla en Photoshop. El ángulo que tiene es perfecto para el tipo de mockup que crearemos. Lo único que necesitamos es retocar el fondo y la pantalla, que convertiremos en un objeto inteligente. Para empezar, voy a crear una capa nueva y la voy a colorear con un color claro. Luego hago doble clic en el iPad para desbloquear su capa y la llamaré iPad. Luego envío la capa detrás. Podemos ver qué tal queda el iPad frente a un fondo al borrarlo blanco. Con un archivo como este usaría la herramienta varita mágica, pero como ves se perdería detalle. Tendré que usar una combinación de herramientas para recortar el iPad por el contorno. Como el contraste es tan alto, no se pueden ver los bordes. Para solucionarlo, usaré una capa de ajuste para ajustar el brillo y el contraste. Y como es una capa, no afecta a la imagen final. Voy a reducir el valor de ambos al mínimo y verás que los bordes ya aparecen. Para asegurarse de que son visibles al 100%, voy a añadir una capa de ajuste más con los mismos niveles. También voy a activar las guías pulsando Control R para saber dónde debo colocar el cursor. Con la herramienta lazo poligonal voy a borrar las partes rectas del iPad siguiendo el ángulo de los bordes. Para usar esta herramienta, haz clic para formar los vértices de la forma y haz doble clic para cerrarla. Te recomiendo que el borde sea una forma completa en vez de un montón de cajas pequeñas. Se conservará el ángulo del iPad y quedará un mockup más natural. Al llegar a los botones tendrás que romper la forma. Asegúrate de que estás en la capa del iPad para que borres el trozo correcto. Por último, ve creando las zonas que falten y borra los 4 lados. Cuando termines, podemos empezar a borrar las esquinas usando la herramienta lazo magnético. Esta herramienta irá siguiendo la curva del iPad al ir pasando el cursor sobre la esquina. También puedes hacer clic y añadir tus propios puntos. Al igual que con el lazo poligonal, cuando termines de definir la forma, haz doble clic para cerrarla y luego borra los bordes con la herramienta selección directa o el borrador. Después, habrá que hacer lo mismo en las demás esquinas hasta que no quede nada blanco y solo se vea lo morado alrededor del iPad. Cuando hayas terminado de borrar lo blanco, puedes ocultar las capas de ajuste para ver qué tal queda el mockup con los valores correctos de iluminación. Como ves, debería quedarnos un objeto PNG que pueda sobreponerse a cualquier fondo.
Lo último que hay que hacer es crear la pantalla. Como la pantalla está en un ángulo, te voy a enseñar un truco para dibujar un rectángulo y ajustarlo correctamente. Dibuja uno con la herramienta rectángulo redondeado. Luego cambia la opacidad para que se le vean las esquinas. Después, desde el panel de las propiedades, redondéalas hasta que estén bien. Con la herramienta selección directa, selecciona dos de los vértices y muévelos usando las teclas de dirección. La primera vez que lo hagas te aparecerá un mensaje que te informará de que la forma dejará de ser un rectángulo perfecto. Sigue moviendo los puntos con las teclas de dirección. Cuando esté hecho, haz clic derecho en la capa del rectángulo, cambia la opacidad al 100% y elige Convertir a objeto inteligente. Ahora haz doble clic en la capa para insertar el diseño. Asegúrate de nuevo de que la opacidad está al 100% y ve a Archivo, Colocar. Procura que se superponga. Haz clic derecho en el diseño y crea una máscara de recorte. Es importante que lo recuerdes, ya que si no haces esto, perderás la forma. Luego, guarda el diseño y cuando salgas, el iPad se habrá actualizado. Si quieres añadir sombras y texturas, pasa a la lección correspondiente. Si no, pasa al siguiente vídeo en el que veremos el iPhone e imágenes sin copyright.